días, soy Carlos Ortega, analista de Handset Broker House, y en este segundo vídeo tutorial vamos a descubrir los secretos de la tendencia, los soportes y las resistencias. Las personas que pudieron ver el anterior vídeo, en el que se explicaba la teoría de Dow, van a encontrar una relación directa entre lo explicado anteriormente y lo que vamos a explicar en este primer vídeo. Pues bien, pasando ya un poquito a la presentación, vemos lo que vamos a tratar en el día de hoy, que es la definición y los tipos de tendencia, y luego por ende los soportes y las resistencias con una relación directa con lo anterior. En cuanto a la definición de tipo de tendencia, en un sentido amplio, la tendencia es simplemente la dirección que está tomando el mercado, en qué dirección se está moviendo. Más concretamente, la tendencia viene definida por una sucesión de picos y valles que en función de la tendencia que tengamos, ya sea alcista o bajista, pues serán en una dirección o en otra. Si los picos y los valles son sucesivamente más altos, estaremos en una tendencia alcista, y si van siendo cada vez más bajos, serán una tendencia bajista. En último lugar, cuando los picos y los valles se mantienen, pues estaríamos dentro de lo que es una tendencia lateral. Hay que tener en cuenta también este tipo de tendencia, puesto que la tercera parte del tiempo los precios se encuentran en esta tendencia lateral. Como podemos ver en las diapositivas y lo que había explicado anteriormente, estos son los tres tipos de tendencias que generalmente se dan en el mercado, más que nada porque no hay otra. Vamos a pasar ya a lo que son los tipos de tendencia. Aquí en la diapositiva podemos ver los tipos de tendencias que habitualmente se dan en un mercado. Una tendencia primaria, o de más largo plazo, una tendencia secundaria que corrige generalmente a la primaria, y una tendencia terciaria o más pequeña que es una corrección también de la tendencia secundaria. Pues bien, como hablaba de estas tres tendencias, la tendencia principal, intermedia y la de corta duración, esto ya fue un tema que vimos en el anterior vídeo tutorial de la teoría de Dow, pero que es importante volver a recalcar, puesto que todo va a girar en función de este tipo de tendencia. Simplemente añadir que cada tendencia se va a transformar en una porción de su tendencia más larga, como bien se puede ver en la diapositiva y en el gráfico adjunto. Pues bien, una vez ya definidos lo que es la tendencia, los tipos de tendencia, las tipologías de la tendencia, vamos a pasar a lo que es el soporte y la resistencia, un concepto de vital importancia a la hora de operar. Tenemos que analizar perfectamente un gráfico, saber dónde están los soportes y las resistencias para comprar o vender en función de nuestras creencias, en función de nuestro tipo de operativa igualmente. Pues bien, pasamos en la diapositiva a lo que es los soportes y las resistencias. Podemos ver en estos dos gráficos básicamente lo que es un soporte y una resistencia. Un poco más académicamente, se puede decir, la definición de soporte sería aquella situación en la que por debajo del mercado la presión compradora es superior a la presión vendedora, por lo tanto los precios subirían. Por contra, la resistencia podríamos definir aquella situación por encima del mercado en la que la presión por vender supera la presión por comprar, por lo tanto los precios tienden a caer. Pues bien, así podemos verlo en lo que es la diapositiva. Y aquí tenemos el papel de los soportes y las resistencias que, bueno, pues pueden llegar a intercambiarse, y de hecho muchas veces así sucede, los denominados pullbacks. En el momento que un soporte o una resistencia es superado de forma significativa y tiene tendencia a volver al mismo punto de donde partió, lo que antes era un soporte se convierte en una resistencia y viceversa. En la diapositiva podemos ver perfectamente que así sucede. Pues bien, en una tendencia ascendente, las resistencias representan pausas en el movimiento de los precios. Tarde o temprano terminarán por ser superadas. Si la tendencia es válida, la tendencia ascendente es válida, esas resistencias serán superadas. Igualmente pasa con los soportes. En una tendencia bajista, un soporte va a representar siempre una pausa en el movimiento. Si la tendencia bajista es válida, terminará por perforarlo. Por lo tanto, el concepto de tendencia es de vital importancia. Siempre tenemos que ir a favor de la tendencia, por lo menos mi forma de operar es esta, siempre a favor de tendencia, aunque también hay sistemas antitendenciales que, bueno, pues hay gente a la que le dan buenos resultados. Bueno, volviendo a lo que es un poco la presentación, hay que también verificar y pulsar, disculpen, lo que es la importancia de los soportes y las resistencias. Tenemos tres maneras de verificarlo. El tiempo que se ha pasado probando un soporte o una resistencia, cuanto más tiempo ese soporte o resistencia haya aguantado, más importante va a ser. El volumen negociado en esos niveles, esto es un apartado que veremos más adelante en otros vídeos, pero sí que quiero empezar ya a que lo vayan conociendo. El volumen es de vital importancia, sobre todo en superaciones
de niveles importantes. Por lo tanto, en un soporte, una resistencia con un alto volumen y que ese soporte o resistencia no haya sido superado, nos indica de una fortaleza importante en los soportes o las resistencias. Y luego la cercanía en el momento actual. No es lo mismo tener un soporte o una resistencia que viene del año 1980 a que ese soporte o esa resistencia sea más actual. En teoría, si el soporte está aguantando desde esos tiempos atrás, va a ser importante, pero un soporte anterior, o sea, un soporte más cercano en el tiempo, también tenemos que tomarlo con una gran importancia. Pues bien, una de las características, como decía, que tienen los soportes y las resistencias es que deben ser superados de manera significativa. Para ello tenemos una serie de filtros, puesto que es la palabra de manera significativa o la frase de manera significativa no nos ayuda demasiado a la hora de operar. Pues esta serie de filtros lo podemos implementar en función de nuestras necesidades operativas y de nuestro plazo operativo. Hay operadores en el corto plazo que una superación de un 1% de un soporte o una resistencia lo consideran de forma significativa y por lo tanto ya consideran roto ese soporte o esa resistencia. Para a lo mejor quizá un plazo algo mayor, darle un filtro de un 3% sería también adecuado. Como he dicho, va a depender un poquito de los plazos. Entonces, hay que decidir qué plazos estamos manejando a la hora de nuestra operativa para decidir el tipo de filtro que podemos darle, ¿verdad? Bueno, otra alternativa de filtro podría ser el filtro de días. Hay operadores que también utilizan el filtro, por ejemplo, el filtro de 3 días. Una resistencia o soporte roto durante 3 días significa que completamente ha quedado roto ese soporte o resistencia. Otra manera de operar sería, en el momento que se rompe un soporte o una resistencia, esperar al pullback, es decir, que ese soporte se convierta en resistencia y viceversa para poder incorporarse a la marcha del mercado. Pues bien, hasta aquí todo lo que referente a la tendencia y a soportes y resistencias. Tengan muy presente este vídeo porque es de vital importancia y se va a ir desarrollando todo el análisis técnico en función de estos dos conceptos. Muchas gracias y hasta la próxima.